¿Será verdad que a los hombres nos da la crisis de los 40 y los 50? Venido preguntando todo eso, ¿no? Porque por lo general las mujeres nos dicen que a los hombres nos da la crisis de los 40 y los 50. ¿Será verdad que utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro? Y así serán verdades muchas cosas o no. Pues soy un tipo curioso y me voy a buscar información, sobre todo porque quiero crear un podcast hablando cuál es el impacto de las artes en la gente que hacemos arte y la gente que disfruta el arte. Entonces, para eso, pues me puse a ver algunos detalles, algunas cosas, y surge este mito de que el ser humano utilizamos solamente el 10% del cerebro. Pero eso no es todo. Hace algunos siglos, pues que había poca colaboración científica donde el cerebro se estudiaba principalmente cuando alguien lo donaba, ¿no? Cuando estaba en vida decía que cuando se moría donaba el cerebro y esa era la forma de estudiarlo, ¿no? Pues cuenta la literatura de la neurociencia de que algunos científicos estudiaron el cerebro y llegaron a un acuerdo que el peso estándar es de 1100 gramos a 1500 gramos. Si es menos es un problema y si es más también es un problema. Ok, resulta de que habían pocas donaciones de cerebro, ¿no? En esa época y tenían el estudio en varios cerebros de hombres. Y llegó el cerebro de una mujer que casualmente estaba, por ejemplo, los cerebros que tenían pesaban, por decir, 1400 o 1300 gramos, y llegó un cerebro de una mujer que pesaba, por decir, ¿no? Es un ejemplo, 1200, que pesaba menos de los cerebros que ellos tenían estudiados. Entonces la ciencia llegó a la conclusión de que las mujeres, el cerebro de la mujer era, pesaba menos, tenía menos capacidades, las neuronas, tenía menos neuronas y que por lo tanto no tenía las mismas facultades que teníamos los hombres. Por ejemplo, eso se aplicó a que las mujeres no podían acceder a estudios superiores, a estudiar, porque matemática no la podían desarrollar porque el cerebro no estaba tan desarrollado como el de los hombres. Ven a los errores que también lleva la ciencia. Lo importante es que la ciencia no es una verdad absoluta y se equivoca y se perfecciona al mismo tiempo, mejora. Esto del 10% también es bastante gracioso, bastante chistoso, porque el científico William James, por ejemplo, dio una conferencia de prensa en el que dijo que si los seres humanos utilizáramos más del 10% de nuestro cerebro, pues las cosas estarían un poco mejor. Y la prensa se lo tomó a bien y dijeron de que ese científico había dicho que el ser humano solamente utilizamos el 10%, que faltaba utilizar el 90% del cerebro humano. Esto lo publicó también el Almanaque Mundial de 1929, el que afirmaba este tipo de cosas. Pues la neurociencia está descubriendo que eso es totalmente falso, eso no es verdad y que cuando se le hace un escaneo al cerebro activo mientras esté en actividad, se encienden como millones de luces LED. De hecho, la ciencia estima de que tenemos más de 86.000 millones de neuronas que se comunican entre sí, que se entrelazan por esta corriente energética, que nuestro cerebro pesa el 2% de nuestra masa corporal y que consume el 20% de toda nuestra energía del cuerpo. Es decir, que es una computadora cuántica que necesita bastantes recursos para poder funcionar bien. Otro mito que se derriba y que quizás, bueno, en mi caso lo he escuchado en las escuelas y lo he leído, que es cierto que tenemos dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Pero de pequeño, pues lo que decía en la escuela y lo que leía es que el hemisferio izquierdo era justamente para la matemática, para la física, para la lógica, y que el hemisferio derecho era para las artes. Aplicando esa teoría,
cuando nos poníamos a pintar, estaba apagada la parte izquierda, estaba encendida la parte derecha. La neurociencia en sus avances ha llegado a la conclusión que no es verdad, no es así, y que cuando estamos activos en el cerebro, funcionan los dos hemisferios, que no hay ningún tipo de diferencia. Al contrario, que estos hemisferios pues están conectados por el cuerpo calloso, que es como millones o trillones de cables casi invisibles que pasan información de un hemisferio al otro hemisferio. Esto es interesante porque la ciencia va avanzando muchísimo y vamos estudiando cada vez más nuestro cerebro. El tema de que los hombres padecemos de eh, la crisis de los 40 y los 50, según la neurociencia, también es falsa, no es verdad. Así es que pues hay que inventarse otra cosa porque la ciencia no sostiene eso. ¿Esto por qué nace, gente? Esto nace porque quiero hacer un podcast aquí en el ático hablando acerca de cuál es el impacto que tienen eh, la gente que hacemos arte. Yo me considero aprendiz de escritor, la gente que pinta, que canta, incluso la cocina es parte del arte también, el arte culinario. Entonces, ¿cuál es el impacto que genera entre la gente que hacemos arte y la gente que disfruta el arte, que saborea el arte? Si les parece este argumento, le podemos ir dando forma y lo desarrollamos y vamos derribando mito y pues poniendo un poco de cápsulas de actualización en nuestro cerebro, porque muchas veces la educación que hemos recibido no ha sido exacta y ha sido bien desfasada. Y eso se aplica también para la astronomía y otras cosas, que hay avances, pero maravillosos. Así es que esto es lo que les traía para hoy. Si les ha gustado, al menos digan ahí que les ha gustado. Si no les ha gustado, también pongan la mano al contrario. Y bueno, ahí estamos pendientes. Cuídense. A la próxima. Chao.